Buenos días, amigo. Estamos entrando en la última etapa del año donde hay expectativas por ciertas medidas que pueda tomar el gobierno. De alguna manera hay compromisos, decisiones y algunas, por lo menos, voluntades en marcha para brindar algún horizonte para el 2004. En medio de una situación difícil. Bueno, ahora tenemos un nuevo tándem que de alguna manera se ha hecho cargo de la economía, no solo del reemplazo ejecutivo de la presidenta Cristina Fernández, en el caso de Jorge Capitanich, sino también de lo económico, fundamentalmente de lo económico, desde la asunción de Axel Kicillof. Vamos a mostrar unas placas solo como referencia, solo como elementos del contexto. Lo llamamos más de lo mismo porque muchas de las medidas que ahora se conocen, de alguna manera se ensayaron en el pasado o se fueron discutiendo en los últimos meses de incertidumbre antes de la asunción de Capitanich y Kicillof. Es una simple enumeración. Que ahí empezamos. Aumento de los combustibles. De alguna manera se respetó el sendero que había empezado unos meses antes, pero que en definitiva hizo que la nafta premium, por ejemplo, que la nafta super, por ejemplo, completara un recorrido de casi el 33% de aumento en el último año, un valor indicativo con repercusión en los precios, obviamente. Después se sucedieron un impuesto a los autos, que de alguna manera pretendía ir a gravar los medios suntuarios, una aceleración de la devaluación, esta vez con más decisión, de alguna manera se venía acelerando, de hecho se había acelerado hasta casi un 27% respecto al 2012, pero ya está en niveles que casi rozan el 50% el ritmo, la velocidad de la devaluación. Después siguió esta idea del aporte patriótico, lo llamamos en este programa, es decir, el reclamo a distintos sectores empresarios, grupos petroleros, banqueros, ahora cerealeras, para que anticipen una cantidad de divisas, 2.000 millones de dólares por sector, había sido el objetivo original, ahora está planteado con las cerealeras que harían un anticipo a cuenta antes de fin de año. La definición de un dólar turista, que está entre el oficial a 6.23, 6.24 y el blue a 9.68, 9.70 a 8.40. Es la imposición del 35% a las tarjetas de crédito, a los gastos en el exterior, al turismo. La búsqueda de financiamiento externo, esta sí es una referencia clave de la nueva gestión, yo diría que es prácticamente prioritaria, porque ahí se produce el único hecho diferencial y más concreto desde la asunción de Kicillof. El logro de un acuerdo político entre los gobiernos de España, México y la Argentina para pagar a la petrolera española Repsol la indemnización o la compensación por la expropiación del 51% de la compañía. Bueno, está implementándose o va a arrancar la implementación del acuerdo de precios que regiría a partir del 1 de enero y por 90 días en torno a 120 productos esenciales, es decir, más esenciales que los 500 de la última gestión de Guillermo Moreno. Hay un techo insinuado a las paritarias que es parte de una
insistencia que tuvo el gobierno en los últimos años de ponerle un techo 18, 20% al ajuste salarial de las próximas paritarias, con la idea de que la inflación va a estar más o menos en esos niveles, un pronóstico optimista de parte del oficialismo. Bueno, y finalmente el último punto, la aceleración de la inflación que también aceleró su ritmo en las últimas semanas, del 24-25 anual que medían los privados se aceleró hasta límites del 28% y algunos lo hacen trepar al 30%. A ese ritmo terminaría la inflación del año. Este es uno de los puntos más preocupantes y, digamos, es uno de los fenómenos económicos, de las distorsiones económicas que el gobierno, o por lo menos Capitanich, sigue llamando variación de precios, ¿no? Una manera de eludir el problema que en realidad es el motivo de otras de las distorsiones de la economía. Bueno, un poco de esto. Para hablar de dólares y de hablar de pesos, tenemos a nuestro invitado hoy, que es Juan Pablo Ronderos, que es economista, por supuesto, gerente de desarrollo de negocios de la consultora ABC. Con él vamos a tocar un poco todos estos temas y vamos a tratar de hacer una especie de, no sé si de balance, pero de cierre del año para ver qué perspectiva surge hacia el que viene. Hacemos una pausa y volvemos con Juan Pablo Ronderos. Bueno, una de las preocupaciones centrales es la escasez de dólares, la pérdida de reservas del Banco Central, el ritmo de devaluación del peso y finalmente la inviabilidad o imposibilidad de revertir las expectativas devaluacionistas que hay en los agentes económicos. Juan Pablo, ¿tiene solución esto? ¿Esto se puede resolver cuando se empiece a aliviar el cepo cambiario o es un problema ya más estructural y está vinculado a los déficits que tenemos en la balanza comercial? No déficit, estoy hablando de un menor saldo comercial porque han caído las exportaciones y han aumentado las importaciones, porque ese balance es el que nos provee de los dólares genuinos, digamos, ¿no? A ver, la situación, nosotros seguimos creyendo que no es insalvable, ni mucho menos. Lo que sí empieza a correr es un tiempo, tenemos un reloj de arena que está cayendo todo el tiempo, claro. Y lo que pasó en los últimos meses es que se aceleró el proceso de deterioro, que donde más se ve reflejado es en la pérdida de reservas. Hasta claro. Mediados de año el Banco Central mantenía un nivel bastante estable y desde que tenía que ver con la liquidación de toda la cosecha, claro. A partir de mitad de año se empieza a ver un deterioro constante que cuando uno mira una variable muy sencilla como es la caída de reservas promedio diaria durante los meses que van siguiendo, todo el tiempo se va acelerando y se va profundizando esa claro. Pérdida de reservas. Hoy estamos en torno a, como se puede ver en los diarios todos los días, 150, 200 millones de dólares diarios. Ese es un nivel que es alrededor de 1.500, 2.000 millones de dólares por mes, que es insostenible. Insostenible. En el tiempo. Entonces ahí tenemos un reloj de arena que está cayendo todo el tiempo y que nos pone un plazo. Eso no significa... Ahora, perdóname que sí. Te interrumpa. No, por un lado, evidentemente las reservas caen por el pago de la deuda, ¿no? O de compromisos de deuda, vencimientos de deuda. Por el otro lado, ¿tiene que ver con la emisión monetaria, con el hecho de que el Tesoro Nacional presiona al Banco Central para que emita más, porque de alguna manera eso sale de las reservas?
sin duda. Se convierte en pesos, pero sale de las reservas, digamos. Acá hay un tema bastante importante, vos lo mencionaste en tu introducción. Acá hay un problema de pérdida de oferta de divisas con el déficit de turismo, el déficit energético que se profundizó a lo largo de todo el año. Y hay un problema de demanda que tiene que ver con que sobran pesos en la economía. Entonces se juntan dos factores que en definitiva se resumen en que sobran pesos en la economía o faltan dólares, que es el espejo. Correcto. La parte de sobran pesos tiene que ver con una dominancia fiscal de la política monetaria que todavía no se resolvió. El gobierno ha actuado desde el cambio de gabinete que nosotros marcamos como el comienzo de 2014. Sí, claro. Desde el cambio de gabinete ha actuado en un frente y medio de los 3 frentes que tiene abierto y que tiene que resolver. Los 3 frentes son las urgencias macroeconómicas de corto plazo, política monetaria y política fiscal, los precios relativos, tipo de cambio, tarifas, y el tercer frente es el clima de inversiones. Correcto. El gobierno empezó por lo menos urgente, que era el clima de inversiones, acuerdo de Repsol, exacto, acuerdo con el CIADI, Club de París. Club de París, anuncio del IPC nacional para acercarse al FMI, que es lo menos urgente, pero también es lo menos costoso en términos políticos y sociales. Correcto. ¿Sí? Entonces era lo más sencillo de resolver en el corto plazo, por lo menos para dar señales. El problema es que eso tiene efectos en el mediano plazo. Eso no va a lograr conseguir dólares en el corto plazo. Claro. No pero es una conseguís buena dólares señal. Y tampoco tenés que pagar en No los se paga próximos hoy. 2 Entonces, años. no genera. Entonces, claro. Es costoso desde el relato, Sí. pero no es costoso de lo político y Correcto. social y no genera compromisos nuevos del pago, como vos bien decís. Claro. En el tema de precios relativos se está actuando, como vos mencionaste, en una aceleración de devaluación para corregir el atraso cambiario, con una devaluación que hoy está alrededor del 50% en términos anualizados, que seguramente va a seguir en este ritmo unas semanas más, pero después se va a ir consolidando más cerca. Nosotros estamos esperando para el año que viene una devaluación del orden del 30%. Ajá. El problema es que no hizo nada sobre... Ahora, perdóname, Sí, te vuelvo a interrumpir porque ¿no es más lógico hacer un ajuste del tipo de cambio de una sola vez? Digamos, si es efectivamente que Mirá, no estamos atrasados un 30% o un 20% o un 15% o lo que fuera. El problema es el costo de anunciar una devaluación, que es Mira, José, en realidad la peor noticia. Las ¿no? dos maneras están bien si vos lo haces de manera consistente. Ajá. Lo gradual y el shock, quizás lo gradual sea hasta el mejor camino si vos das las señales correctas y las medidas correctas y lográs la consistencia y lográs corregir lo que vos mencionabas de estas expectativas, de que ir encauzando las expectativas. Y para eso es lo que falta hacer, es lo que falta trabajar sobre el aspecto fiscal, que es la dominancia fiscal sobre la política monetaria. Correcto. Y fundamental es lo que nosotros llamamos que va a ser el test ácido de si esta estrategia va a funcionar, es el ajuste de tarifas. ¿Por qué? Porque el ajuste de tarifas tiene un costo social alto en un clima que estos días se ha enrarecido de alguna manera. Sí, sí. Lo cual genera sí, una todos presión. los fines de año en realidad hay un clima de tensión social, hay demanda de alimentos en los barrios más vulnerables, Exacto. Hay reclamos de bonos de fin de año en los gremios. Es decir, hay una tensión social evidente, en los últimos años ha sido así, con más o menos virulencia. Ahora lo que pasa es que las imágenes de Córdoba de alguna manera han alertado más al gobierno y a los propios empresarios, sobre todo los supermercadistas, sobre esto. Pero también es cierto que esta aceleración de la inflación ha provocado justamente un impacto muy fuerte en esos sectores, por los precios de los alimentos, justamente por el aumento en los productos esenciales de la canasta básica, ¿no? Por eso nosotros hablamos del test ácido en el ajuste de tarifas. ¿Por qué? Porque si uno da señales en el ajuste de tarifas, está resolviendo de alguna manera
el agujero fiscal y necesariamente le quita presión al Banco Central y le da más grados de libertad para manejarse, haciendo más liviana esa dominancia fiscal sobre la política monetaria. Bueno, de hecho limita la cantidad de subsidios que me dijeron que está llegando a 140.000 millones, 150.000 Nosotros hacemos el millones, cálculo que alrededor del 90-95% de la emisión del Banco Central para financiar el Tesoro es subsidio. Es subsidio. Con lo cual, si uno trabaja fuerte sobre la dimensión tarifas de los servicios públicos, impacta en la política fiscal, impacta en la política monetaria. Y al impactar en la política monetaria, otra vez, le da más grado de libertad al Banco Central y deberíamos ver efectos sobre la presión en el blue, la presión en las reservas, la presión correcto, en el resto de los tipos de cambio. Ahora, Juan Pablo, ¿se puede estimar el atraso en las tarifas? ¿Hay un porcentaje de cuánto deberían ajustarse las tarifas? Nosotros es un ejercicio que hemos hecho, no es fácil de hacer. Prefiero no dar de números porque pero es un ejercicio más interno. Sí. Pero para poder tratar de ver, dimensionar esto que vos decís. Son muchos años de atraso y los ajustes son muy fuertes en muchos casos. En algunos casos, como el transporte, ya se han ido dando. Sí. Cuando el gobierno nacional le trasladó el tema al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se lo trasladó a otras provincias también, y ajuste de transporte ya empezó. Ya empezó hace un tiempo. De hecho, transporte no es donde habría que poner el foco para trabajar. Claro. Sino más en todo lo que es energía. Estamos hablando de luz, gas, agua. Sí, todo lo que es energía. Energía. Sobre todo energía. Sobre todo energía, que es lo que explica el grueso del crecimiento de los subsidios este año y se ha transformado en el gran problema. Claro. Otra vez, yo creo que unas buenas señales podrían ser suficientes para no tener que hacerlo vía shock. Claro. Pero hay que dar buenas señales. Y esas buenas señales es dar un primer buen paso y un horizonte creíble para empresas, mercado, consumidores, de manera que se ordene ese tema y darle previsibilidad a la política fiscal y por ende a la política monetaria. Ahí, en este punto es importante lo que decís, porque en realidad en el paquete de subsidios, que ahora es insostenible, bueno, desde hace un tiempo es insostenible, hay también malas aplicaciones de estos subsidios, que en algunos casos terminaron favoreciendo a sectores de mayores ingresos y a privilegiar situaciones en sectores altos de la clase media, por ejemplo, de manera injustificada, cuando los sectores bajos, recuerdo aquella contradicción con la garrafa de gas del conurbano, resultaba ser que en la ciudad de Buenos Aires el gas era más barato que en el conurbano. Es decir, hay ciertos desajustes propios del modo de implementación de estos subsidios que podrían aliviar la carga, repartirlos más equitativamente de algún modo, ¿no? Mirá, la inequidad, aparte de la tarifa social. Sí, la inequidad no es solamente entre gente, por ejemplo, un barrio como Puerto Madero paga 20 pesos para mantener el servicio de electricidad, pero también es una inequidad territorial, porque el ajuste en otras provincias ya se ha dado. Ya se ha dado. Entonces, lo mismo que paga un usuario en Puerto Madero, que es 20 pesos, en Santa Fe, por ejemplo, ya se está pagando cerca de 200 pesos. Claro. Entonces, ahí hay una inequidad también territorial bastante fuerte. Nosotros creemos que sí van a dar ese paso. No creemos que sea la solución a todos los problemas. Creemos que el escenario que se avecina es un escenario en el que el gobierno va a hacer lo posible para lograr flotar hasta 2015. Claro. Sin solucionar todos los problemas de fondo. Pero sí, todavía estamos confiados en que... Cuando vos mencionás la consistencia de algunas de estas medidas, ¿no?, que son correctivas en realidad,
Yo tengo la sensación a veces que son medidas como aisladas, no es un plan integral. Tampoco estoy pidiendo un plan integral porque finalmente es un gobierno que se está yendo de dentro de 2 años y recuperar confianza al límite de proponer un cambio de rumbo del modelo llevado adelante es medio infantil, ¿no? Pero sí por ahí cierta coordinación. Vos decías, la política fiscal, la monetaria, deberían tener algo que ver, ¿no? Mira, una de las cosas positivas de este cambio de gabinete y cambio de imagen no es solamente la gestión, como vos lo mencionaste, sino que puede ser una forma de romper con la falta de coordinación entre múltiples actores que trabajan sobre la política económica. Hoy se concentró todo en una o a lo sumo 2 personas. El ministro de Economía es hoy el que concentra las decisiones, aunque creemos que el jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete también va a tener es un participación. Tándem, digamos, claro. Pero hoy hay una sola persona que piensa y le presenta a la Presidente el rumbo que se puede tomar. Eso es una buena noticia, porque antes había muchos actores participando sin ninguna coordinación. Sí, teníamos 5 referentes de la economía. Hoy parece estar un peleados poco más entre sí, además. Hoy ¿no? eso parece estar un poco más claro. Claro. Entonces, lo de la coordinación me parece que se ha dado un paso adelante. Eso no significa que haya un plan integral, ni que haya algo por el estilo, pero sí se ha dado un paso adelante. Con respecto a las reservas del Banco Central, esto parece una cosa muy lejana a la gente, al interés de la gente, parece ser un tema demasiado técnico. ¿Cuántas reservas hacen falta? Porque también he escuchado últimamente ciertos pronósticos alarmistas. Por un lado, porque caen las reservas al ritmo que vos explicabas. Ahora, hay un nivel de reservas del Banco Central, ya que ahora no rige esa cuestión de protección del valor de la moneda, del peso, o un índice que indique esa protección. ¿Hay un nivel deseable o más que un problema de cifras, es un problema de política? Yo creo que no hay un nivel que empieza a generar algunas luces naranjas. Hoy estamos con luces amarillas por la película, no por la foto. Correcto. Si la película sigue igual, se empiezan a encender algunas luces naranjas, a pesar de los números. O sea, no importa el número, sino correcto. el deterioro. No importa, hoy está en 30.000 millones de dólares aproximadamente el nivel de reserva, pero por ahí puede llegar a 20.000 millones de dólares y tener un contexto macroeconómico si uno soluciona el tema de la dominancia fiscal, de la presión sobre la emisión, aumenta tasas de interés, consigue algunos fondos del exterior o alguno de estos acuerdos con cerealeras y demás, consigue algunas inversiones, fondos de inversiones, por ejemplo, solucionando el Club de París y consiguiendo fondos frescos de bancos de desarrollo de los países del Club de París, el nivel de reservas pasa a ser una anécdota. Correcto. Sigue siendo clave, pero pasa a ser una anécdota y no hay que ponerle tanta atención. Si no se soluciona nada, el nivel de reservas sigue estando en el foco de la atención. Gracias, Juan Pablo. Sí, porque este tema de las reservas me hace acordar el momento en que digamos todos los días, en todos los programas de televisión, en todos los programas de radio, el nivel de riesgo país, como si ahí se concentrara toda la referencia de la economía. Bueno, las reservas son muy importantes, sobre todo por lo que él decía, porque finalmente refleja un desajuste en otro lado y es para prevenirse, pero tampoco indica el estado general de la economía. Gracias, nos encontramos lunes que viene, 7:30, en Días de Crisis.